Digestión del mango. El mango contiene proteína 1.2 gramos, carece de lípidos y de hidratos de carbono contiene 16.1 gramos. Tipos de carbohidrato simples. Recordemos que por sus estructuras de una o dos moléculas, el tiempo que tardan para absorberse en el organismo es casi inmediatamente a la digestión. Los hidratos de carbono simples del mango son sacarosa, lactosa y maltosa. En la digestión de hidratos de carbono participan enzimas que comienzan a trabajar desde la cavidad oral, atravesando el estómago e intestino delgado. En la región del duodeno y yeyuno, la amilasa pancreática participa en la hidrólisis de estas moléculas. Las moléculas finales de la digestión de hidratos de carbono llegan al hígado por la vena porta. En el hígado comienza la fosforilación de la molécula de glucosa. Si los niveles de glucosa sobrepasan el límite que puede metabolizar el hígado, la glucosa pasa al torrente sanguíneo para ser metabolizada por los tejidos. La vía metabólica que se llevará a cabo en este caso es la glucólisis, ruta catabólica del metabolismo. En el hígado y el tejido muscular se degrada la glucosa, es aquí donde sucede la glucólisis. En esta vía se conserva energía en forma de ATP y NADH. Consta de dos fases, preparatoria y de beneficios. En la primera fase suceden reacciones que tienen como objetivo transformar la molécula de glucosa en dos moléculas de gliceraldehído, molécula de baja energía, mediante el uso de ATP. En la segunda fase, el gliceraldehído se transformará en un compuesto de alta energía, cuya hidrólisis genera una molécula de ATP y posteriormente, mediante otras reacciones químicas, dar lugar a la molécula de fosfenolpiruvato, que mediante una reacción de transferencia por la enzima piruvato quinasa y cofactores, dar lugar a una molécula de piruvato y una molécula de ATP, por lo que el producto final de la glucólisis son dos moléculas de piruvato, dos moléculas de ATP y dos moléculas NADH. Recordemos que las moléculas ATP y NADH son moléculas transportadoras de energía. El sustrato, al hidrolizarse mediante una enzima, produce energía, pero la energía no puede ser utilizada aún por la célula, puesto que esta energía se utiliza en la mitocondria, por lo que esta energía es transportada por moléculas energéticas, en este caso la molécula de ATP y NADH. Las dos moléculas de piruvato posteriormente se oxidarán transformándose en una molécula de acetil-CoA que dará inicio al ciclo de Krebs. Digestión del atún fresco. 30 gramos contiene 7 gramos de proteína. Las proteínas están constituidas por pequeñas moléculas llamadas aminoácidos. Están conformadas por más de 50 unidades de estos. Los aminoácidos se clasifican en esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que el organismo no puede sintetizar, por lo que es necesario incluirlos en la dieta, mientras que los no esenciales el organismo sí los puede sintetizar. Los aminoácidos se dividen desde el punto de vista nutricional en aminoácidos glucógenos y cetógenos, debido a su capacidad de formar moléculas de glucosa o de cuerpos cetónicos respectivamente. Se clasifican también en aminoácidos aromáticos y los de cadena ramificada. Los de cadena ramificada son aminoácidos esenciales importantes en la síntesis de proteínas en el organismo. Se metabolizan a nivel muscular. Los aminoácidos aromáticos participan en la contracción muscular y son precursores de otros metabolitos. Estos aminoácidos se metabolizan en el hígado. El catabolismo de las proteínas sucede en el hígado. Aquí, los aminoácidos pueden seguir por tres rutas: pasar a la circulación sistémica sin metabolizarse, originar compuestos tales como albúmina, proteínas plasmáticas, purinas, etc., y producir energía. Los aminoácidos son la tercera fuente de energía, siendo los hidratos de carbono y lípidos los principales. La producción de energía por parte de las proteínas sucede cuando se consumen más proteínas de las que el organismo requiere. Debido a que los aminoácidos no pueden almacenarse en el cuerpo, deben utilizarse o excretarse. El catabolismo de las proteínas está basado en degradar al máximo cada aminoácido. Esta ruta comienza cuando se elimina el grupo amino de los aminoácidos, proceso llamado transaminación, y se transporta al siguiente paso, la desaminación. Esta consiste en que el amino es excretado en forma de amonio hacia el ciclo de la urea, donde es eliminado en forma de amoníaco que conforma la urea
y es excretada por la orina. Este es un punto de manifestación clínica, ya que cuando el sistema renal no funciona, no hay formación de orina y la urea permanece en el cuerpo. Tal es el caso de la insuficiencia renal crónica. El catabolismo de las proteínas está basado en degradar al máximo cada aminoácido. Se hace de dos maneras distintas. Si el aminoácido es glutamato, se lleva a cabo la desaminación oxidativa a alfa-cetoglutarato. Si es cualquier otro aminoácido, se realiza la transaminación a alfa-cetoglutarato, que se transformará a glutamato, quedando un cetoácido. Y el cetoácido se puede seguir degradando. Si el cetoácido venía de un aminoácido cetogénico, dará acetil-CoA. Si venía de un aminoácido glucogénico, dará derivados de glucosa como la succinil-CoA o el piruvato. Digestión de una rebanada de tocino. Contiene 4.6 gramos de lípidos. Los lípidos necesitan sistemas de transporte para poder distribuirse en el cuerpo. Estos transportadores son las lipoproteínas. Los lípidos participan para la formación de hormonas, membranas celulares y funciona como la mayor reserva de energía en el organismo, proporcionando y regulando la temperatura corporal. Desde la perspectiva nutricional, los más importantes son los ácidos grasos, que a su vez se subdividen en triglicéridos o triacilgliceroles y colesterol. Los ácidos grasos son moléculas compuestas por átomos de carbono, hidrógeno y muy poco oxígeno. Se clasifican por los enlaces entre dos carbonos de la cadena. Cuando un ácido graso tiene un doble enlace, se considera monoinsaturado. Si tiene dos o más, poliinsaturado. Si no tiene enlace doble, se trata de un ácido graso saturado. Como la mayoría de los nutrimentos, los ácidos grasos son absorbidos en el intestino delgado después de haber pasado por la digestión, en donde participan sales biliares para emulsificar y enzimas como la lipasa gástrica y pancreática para hidrolizar. Los ácidos grasos que llegan a la superficie de las células son captados y utilizados para la producción de energía, principalmente en las mitocondrias. Para que suceda el catabolismo de ácidos grasos y así generar energía, estas moléculas deben oxidarse mediante la ruta metabólica denominada beta-oxidación, que consiste en liberar dos átomos de carbono, dando lugar a la formación de una molécula de acetil-CoA. La beta-oxidación consiste de 5 reacciones. Para poder catabolizarse el ácido graso libre o no esterificado, debe activarse para pasar a la degradación, por lo que en la primera reacción ocurre la activación del ácido graso. Esta reacción sucede en el citoplasma y requiere de una molécula de ATP para poder realizarse. Es catalizada por la enzima fosfatasa, formando una molécula de acil-CoA, la cual se considera como un ácido graso activado. Para que la reacción continúe, esta molécula debe transportarse hasta la mitocondria, por lo que necesita de una molécula de L-carnitina que facilitará el acceso a la mitocondria. Una vez activado el ácido graso y se encuentre en la mitocondria, sucede la segunda reacción, que es la oxidación. La molécula de acil-CoA es deshidrogenada con la participación del cofactor Fad, dando lugar a la molécula trans-enoil-CoA. En la tercera reacción ocurre una hidratación formando una molécula de hidroxiacil-CoA. En la cuarta reacción, nuevamente la oxidación forma una molécula de cetoacil-CoA. En la quinta reacción tenemos la tiólisis, que es la liberación de la molécula de acetil-CoA, que sucede por la entrada de otra molécula de CoA, formando un acil-CoA que contiene dos átomos menos de la molécula de ácido graso original. El resultado de la beta-oxidación es una molécula de acetil-CoA. Esta molécula puede seguir por 3 rutas. La primera ruta es ingresar al ciclo de Krebs, la segunda, ser precursor en la síntesis de colesterol y otros esteroides. Y la tercera ruta en el hígado, formando cuerpos cetónicos importantes durante el ayuno prolongado.